Hermanos y amigos de nuestra Capilla Fidelidad, el Señor me los bendiga. Mi nombre es Alejandro Garzón y hoy estaremos en Josué, el capítulo 5. He titulado este devocional Solo se puede conocer a Dios a través de su revelación específica. En el verso 1 veremos la revelación general de Dios. De los versos 2 al 12, la revelación proximal de Dios. De los versos 13 al 15, la revelación específica de Dios. En este capítulo, la nación de Israel se prepara para tomar posesión de la tierra prometida. Se dirigen a la conquista de Jericó. Han atravesado el río Jordán, liderados por Josué. El verso 1 nos dice: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Otra versión dice: se desanimaron y quedaron paralizados de miedo a causa de los israelitas. En otra versión dice: les entró mucho miedo y no querían enfrentarse a él. La pregunta es: ¿por qué alguien querría enfrentarse a Dios? Y la respuesta es muy sencilla: porque lo desconocen, porque tienen un desconocimiento total del Señor, o porque voluntariamente han decidido darle la espalda al Señor. La primera carta de Juan, el capítulo 4, de los versos 2 en adelante, dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. En su tiempo las naciones vecinas a Israel, en este caso menciona a los amorreos y a los cananeos, no quisieron conocer a Dios, se hicieron enemigos de la nación de Israel, por lo tanto enemigos de Dios, porque es el pueblo que el Señor había escogido para mostrarse. Pero el mundo y ellos en su momento tomaron la decisión de ser enemigos del Señor. Y como dice Romanos 1 en el 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Muchas personas en el mundo hoy en día dan la espalda a Dios, a pesar de que pueden ver las maravillas de su creación, cómo Él sostiene este universo, cómo Él ha creado cosas tan complejas como el diseño del cuerpo humano, cómo la maquinaria humana funciona perfectamente en su mínima complejidad. Muchos lo llaman el gran arquitecto del universo, y lo es, pero no es solo eso, es mucho más que eso. Muchos lo llaman que es un Dios de justicia, de juicio y de amor, y lo es, pero es un Dios mucho más que eso. En este caso, las naciones vecinas experimentaron un gran terror porque sabían el poder del Señor. ¿Pero por qué experimentaron ese gran terror y no quisieron conocer al Señor? Porque no estaban interesados en lo más mínimo, en acercarse verdaderamente al Dios de la Biblia. Escucharon tal vez de las obras sobrenaturales del Señor con Moisés, pero aquí claramente la palabra nos muestra que escucharon lo que el Señor hizo con Josué al abrir el río Jordán. Y recordemos que estaba en un gran caudal y ellos pensaron que Dios era un Dios de destrucción. Muchas deidades presentan a sus dioses como un Dios de destrucción, pero si le hubiesen conocido, es un Dios de amor puro que se revela al hombre a través del arrepentimiento. Hay muchos ejemplos de ello. Rahab, Ruth la Moabita, que no conocían del Señor, fueron a Dios y tuvieron una experiencia maravillosa con el Señor. En los versos 2 al 12, en la revelación proximal de Dios, vemos las instrucciones de Dios a Josué. Les dice: en aquel tiempo dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo los cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. De los versos 3 al 5 nos explica la razón por la cual debían circuncidarse. Era porque esta nueva generación aún no era circuncidada, y en el pacto inicial que el Señor había hecho con la nación de Israel, todos debían ser circuncidados. De los versos 6 a 7 la palabra nos explica la razón por la cual los padres de esta generación no fueron
no llegaron a la tierra prometida, y fue por causa de su desobediencia. Y aquí vemos la fidelidad de Dios, un Dios de pactos, que era fiel a su pacto con la nación de Israel. Esta nación decidió faltar al pacto de Dios, pero Dios en su fidelidad tomó a la generación que seguía y la llevó al pacto que había prometido a sus padres. De los versos 7 al 9 nos narra cómo fue ejecutada la circuncisión en esta nueva generación y cómo Dios dio la instrucción a los de Israel que se quedaran en el mismo lugar del campamento hasta que sanaron. Y es curioso que debían tomar Jericó y en lugar de el Señor mandar a atacar inmediatamente, lo que mandó era hacer el pacto que tenía con la nación. En el verso 10 nos dice, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. El verso 12 nos dice, y el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Y aquí nos habla de tres manifestaciones especiales, o sea, tres instrucciones específicas de Dios: la circuncisión, la Pascua y el maná. Y recordemos que estas tres representan a la persona misma de nuestro Señor Jesucristo. En Gálatas 5:2 nos dice, he aquí yo Pablo os digo, que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. En el pacto antiguo el Señor había establecido la circuncisión, pero en el pacto nuevo su Hijo vino, y solo por creer en Él, y tan solo en Él como Señor y Salvador, nuestro corazón sería circuncidado a través de un nuevo nacimiento, una vida espiritual nueva, en la cual nosotros podríamos ser parte de la familia de Dios y caminar en obediencia a la palabra de Dios. La fiesta de la Pascua también representa a Cristo Jesús. Recordemos lo que dijo Juan el Bautista cuando le vio en Juan 1:29. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La segunda carta a los Corintios, el versículo 5, del capítulo 5, versículo 7, dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Muchas personas se quedan en el antiguo pacto, en los antiguos rituales, en la ley, y tienen una revelación proximal de Dios, parcial de Dios. Aquellos que están en religiones, practican rituales, adoran imágenes, siguen tradiciones, pero no han tomado la decisión de buscar a Cristo en lo que Él proveyó como revelación especial. Una tercera manifestación que vemos aquí es la del maná en el verso 12. El Señor estuvo dando maná a la tierra de Israel para alimentarles, pero hasta aquí llegaba el maná, y esto representa también la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo lo dijo en Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Y cuál es la respuesta del hombre religioso o del corazón religioso que quiere permanecer en el antiguo pacto o en la ley antigua? Y es la misma de lo que pasó con el pueblo judío en la época. Juan 6:52 nos dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor Jesucristo? A la persona misma de Él, el sacrificio que haría por la humanidad por causa de nuestros pecados. El religioso no le cree o le parece insuficiente la persona de Jesús y tiene una revelación proximal. Ve a Dios como un rito, sigue rituales, sigue imágenes, sigue tradiciones, pero no conocen al Señor. Pero en Josué vemos un tipo de revelación específica de Dios. Vemos como en el verso 13 dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué yendo hacia él le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Qué tal si aquellos que no conocen a Dios, que son enemigos de la nación de Israel, como estos amorreos o cananeos, le hacen la misma pregunta al Señor? ¿O qué tal si esta misma pregunta se la hacen
estos de corazón religioso, que no le es suficiente la revelación específica de Dios y hacen esa pregunta específica. Tal vez el Señor responde de una manera como se le respondió a Josué aquí en el versículo 14. Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Y este es el versículo clave y es el paso principal para conocer verdaderamente a Dios. Y es que tú te postres a la persona del Señor Jesucristo en arrepentimiento. Que des la espalda a ti mismo, a tu manera de ser y de actuar, y que vayas específicamente en obediencia a la revelación del Señor a través de su palabra, para que seas transformado y para que camines en la dirección de la voluntad del Señor. Solo así entonces tú podrás reconocerle como Josué: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Y la palabra Señor se refiere al Curios, el amo supremo del universo. Y el siervo es aquel que reconoce que Él es Dios y que tú solamente estás allí para servirle al Señor. El verso 15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Entonces en Josué vemos representada la comunión en la postura correcta delante del Señor. Lo ve al Señor, se postra a sus pies, lo adora, lo reconoce como Señor y posteriormente como el Salvador, el Señor Jesucristo. Ya no es un rito, ya no es una tradición, ya no es una imagen, ya no es un Dios parcial, ahora es un Dios vivo y real con el cual se puede tener una relación. Y entonces le pregunta: Señor, y Él le dice: quita el calzado de tus pies porque soy santo. Y tal vez todas estas personas pudieron preguntarle: ¿y cómo yo, siendo un pecador, me puedo relacionar con un Dios santo? El Señor te va a responder como nos respondió a todos en Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así de fácil, amigo y hermano. Cuando tú te rindes al Señor y le reconoces a Él como tu Señor y Salvador, eres declarado, eres hecho un hijo de Dios y Él te da la revelación especial. La revelación específica de Dios está a través de la persona de Cristo Jesús. No hay otra manera. Juan 14:6 nos dice eso. Está por medio del poder del Espíritu Santo una vez le reconoces, que abre tus ojos y tu entendimiento a la palabra de Dios. Y está por medio del Evangelio, la palabra de Dios. En este último verso, fue Dios por medio de su palabra que le habló a Josué. Necesitamos escuchar la palabra, ser guiados por el Espíritu Santo, reconociendo al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Solo de esta manera podremos tener una revelación específica de Dios. Padre, te damos gracias por lo que nos muestras a través de este capítulo, Señor, como a través de estos métodos que a veces son raros, Señor, que en lugar de tú dar la orden de atacar a Jericó, pusiste a la nación a que se circuncidara, a que tuvieran estos rituales que simplemente representan que a tu manera es como te podemos ver, Señor, es como podemos tener una relación contigo. Y reconociendo a tu Hijo Jesús como nuestro Señor y Salvador, es siendo guiados por el Espíritu Santo, conociendo y obedeciendo tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Maravillosa semana para todos.